último bloque de las informaciones legislativas. Y para saludar a Moris Clos, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, diputado nacional, y además precandidato a senador nacional por el Frente Renovador de la Concordia aquí en la provincia de Misiones. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por invitarme, saludo a la audiencia. Bueno, estamos muy cerquita ahí a días, nada más, horas de estas elecciones, y sabemos que ha tenido contacto, recorrido todo el interior de Misiones, y bueno, ¿cómo ha sido la marcha de esta campaña y su contacto con la gente especialmente, ¿no? A ver, desde principios de este siglo, por ahí, a partir de la campaña de Obama a nivel mundial, ¿no es cierto?, y muy en especial de Cambiemos Acá, se ha profundizado una idea de hacer política desde las redes sociales. Sí. Bueno, yo creo que eso no alcanza. Yo creo que uno debe continuar con el trajinar, debe recorrer la provincia. Para representar una provincia hay que conocerla, hay que haberla caminado, hay que haberla transcurrido, y eso es lo que hacemos. Anduvimos mucho, estuvimos cerca de la gente y nos comprometimos en cada uno de estos encuentros a llevar la voz del pueblo de Misiones al Congreso de la Nación. En un país que se está tornando cada vez más centralista, que no tiene en cuenta las economías regionales y que nos cuesta mucho a los representantes del interior lograr que se traten temas, que se instalen temas en la agenda legislativa nacional propio de las provincias. ¿Qué le pedían los misioneros en este recorrido? Que los cuide. Increíblemente esa es la... ¿Y cómo se traduce ese cuidado? Se traduce en no dejes que toquen en el Congreso la edad de la jubilación. Ay, sí. Eso aflige a las mujeres, sí, por sobre todo, y a los hombres también. A ver, un hombre laburó... ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos llegar a esa instancia, Porque doctor? El presupuesto nacional, un 57% lo ejecuta el ANSES. Entonces, el gobierno no tiene equilibrio fiscal, ha hecho todos los ajustes y sigue con un 4,2 de déficit fiscal. Y está intentando cubrir ese déficit fiscal por donde más recursos asignas, que es el ANSES. Entonces, por eso uno escucha a algún diputado trasnochado que dice que la hija de él va a vivir 200 años. Bueno, cuando su hija cumpla 100, que modifique la ley. Pero mientras tanto, imagínate si vos sos un misionero que laburaste en un aserradero, tenés 64 años, esperás jubilarte a los 65 y te dicen, no, laburás 6 años más, es duro andar cargando rollo de madera. Entonces, la gente te pide eso. El chico del Progresar te dice, cuidame e intentá que se actualice mi ingreso, que sigue estando en 900 pesos. De hecho, este tema lo instaló usted y se dio marcha atrás con muchas otras cosas. O por lo menos se actualizaron cosas. Con un reclamo, con una apretada de botón, se dieron de alta cerca de 15.000 chicos que lo tenían ahí en la gatera. Son los ajustes que yo denomino injustos. También te dice el comerciante, cuidanos porque se nos caen las ventas. Entonces, me parece que ese es el principal sentimiento de mucha gente que, confiado, esperanzado, buscó el cambio y hoy ha notado que su cambio se ha traducido en menor poder adquisitivo de su salario, en pérdida de su pensión, en no cobertura del medicamento, el jubilado. Hablé anteayer con un señor, con un señor de Montecarlo, que me decía que en el almacén del barrio sigue vendiendo los mismos 80.000 pesos por mes que vendía hace 2 años y que ahora ya eso no le alcanza para vivir, para atender a sus hijos. De manera que ese cambio es el cambio que yo entiendo que hoy hay que ponerle alguna advertencia y algunos límites. Y llegar a la Cámara de Senadores, ¿no es cierto?, porque la futura, de acuerdo a cómo se viene viendo, ¿no?, va a ser un lugar de acuerdo, porque van a estar representadas todas las partes y luchar ahí en ese punto, por ejemplo, con este tema que se dio recientemente, lo que reclama Buenos Aires, por ejemplo, ir y defender a Misiones con el tema de la coparticipación, por ejemplo. A ver, hay que generar consensos y nosotros fuimos muy responsables. En el año 2016 se sancionaron 84 leyes, dando nosotros los consensos, muchas fuerzas políticas. En el 17 el presidente apeló a la grieta y el Congreso está prácticamente cerrado. Y uno ve que se juega la política de los intereses por fuera del Congreso. María Eugenia Vidal hace bien en reclamar la actualización del fondo del conurbano bonaerense. Ella debe defender a los bonaerenses.
Hugo Pasaraco hace muy bien en plantarse junto a otros gobernadores y decir que esto no avance porque le costaría a la provincia de Misiones 3.000 millones de pesos por año. Pero ¿y por qué si Buenos Aires reclama Misiones pierde? No entiendo. Porque eso. la coparticipación se divide en primaria y secundaria. Entonces, de lo que se asigna a las provincias, de esa parte se sacaría y se actualizaría el fondo del conurbano bonaerense. O sea, es quitarle al resto. Entonces, el problema está ahí cuando Macri, presidente de la República, de alguna manera el mayor de los 24 hermanos que son las provincias, o como quiera llamarlo, toma partido y dice a la Corte, con la potencia que tiene la voz de un presidente, dice hay que darle un beneficio a Buenos Aires. Pero eso va en detrimento de Misiones. Entonces, ahí digo lo que siempre recorro la provincia y afirmo. Me preocupa el centralismo, el exceso de centralismo que hoy tiene la Argentina. El centralismo hoy es más peligroso que el liberalismo y necesita de quienes tengamos una voz fuerte en el Congreso de la Nación para que se atiendan los intereses del interior. Una lucha histórica desde que formamos la República, ¿no es cierto? Y desde antes, el puerto contra el interior. Pero en este caso hay que tener en cuenta que quienes gobiernan la Argentina vienen casualmente de ese lugar. El PRO nace como un partido básicamente municipal y el grupo de personas que hace a la mesa chica del poder son todos de Capital Federal, básicamente, algunos de Buenos Aires y muy pocos con experiencia de lo que es el rol del Estado y con conocimiento del interior. Usted sabe que Mendoza está analizando implementar una zona franca para compensar las compras que se están realizando en estos momentos en Chile. ¿Sería viable hacer algo así en Misiones? Nunca fue para eso, porque la zona franca sería un lugar de un par de hectáreas, sería para otra cosa. Acá lo que hay que hacer es mejorar el tipo de cambio. Estos días, que el tipo de cambio oficial está cerca de 18, que en Encarnación el peso está arriba de 19, cerca de 20, vos ya ves menos colas en el puente. O sea que si sube el dólar, bajaría. Si sube el dólar y le damos una mano al comerciante misionero, especialmente al de frontera, con algún costo como contribuciones patronales, como IVA, yo creo que esto se revierte prontamente. El desafío igual es que suba el dólar, pero que no suba la inflación. A ver, pero la inflación subió, ¿entendés? Y se produjo un atraso cambiario. Desde que este gobierno asumió, la inflación subió un 66% y el tipo de cambio fue exactamente lo mismo lo que subió. De manera que seguimos con el mismo atraso cambiario que en el 2015, pero sin el tipo de cambio blue. Entonces, el comercio de frontera lo sufre mucho. Y este famoso artículo 10 de la ley Pymes y que beneficiaría a localidades de frontera como la nuestra, ¿por qué no ha sido reglamentaria? No ha sido reglamentado porque el gobierno nacional entiende que esto es una cuestión cíclica, que es una cuestión coyuntural y que se va a acomodar solo. Y nos desafía a nosotros a discutir nuestra base impositiva. A ver, cuando le devolvieron 5 puntos de reintegros a la soja, que ahora le van a devolver 5 puntos más, es decir, 100.000 millones de pesos por año que le están devolviendo, nos le dijeron a la provincia de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, especialmente Buenos Aires, llegó a acomodar los impuestos. Le dieron la plata nomás para que crezcan de más. En el caso nuestro necesitamos la reglamentación del artículo 10 de una muy buena ley, que es la ley de pymes, pero no para que crezca el comercio, sino para que paren de cerrar. Yo cuando veo Posadas, veo una ciudad que hace un par de años era orgullosa, era pujante, era con movimiento, era llena de chapas de autos brasileños, paraguayos, muchos argentinos en los comercios, en los bares. Y hoy veo una ciudad con persianas bajas, con pérdida de empleo, con comerciantes preocupados, con caída del valor de los inmuebles. Es decir, en todo concepto pierde el valor una ciudad cuando se dan estas asimetrías. Yo lo había escuchado a usted con los mercantiles en este caso, ¿no? El gremio, y hablar de experiencias personales, inclusive sobre el tema de las caídas, cierre de comercio, pérdida de empleo, el caso de Iguazú Posadas, haciendo una comparación. Porque lo viví, yo anduve mucho, siempre estuve vinculado a la actividad privada, al comercio, al transporte internacional, y siempre he visto, el 2001, la calle Victoria Aguirre de Iguazú, la avenida Brasil, estaban prácticamente desiertas, y hoy día el mapa no es igual, pero viaje a Iguazú veo más comercios cerrados. Lo mismo ocurre en Posadas. Y cuando un comercio se cierra, la ciudad empieza a quedar fea, porque queda
el vidrio pintado que dice liquidación por cierre total, se empieza a no mantener, se rompen los vidrios, se llena de basura y pierde valor la ciudad, pierde empuje, hasta pierde orgullo. Por eso sería bueno que todos los legisladores, peleamos por el artículo 10, que todos sigamos peleando para que esto sea reglamentado, porque en última instancia no es un gran costo fiscal, sino es parar la sangría. Y obviamente, como siempre digo, el tipo de cambio es fundamental. Usted sabe que ayer hablaba con una señora, una vecina de barrio, doña Rosa, pongamos, y ella me pregunta, ¿qué es lo que hay que votar el domingo? Entonces me quedé pensando y le traslado la pregunta, ¿sirven las PASO? A ver, la pregunta debiera ser, ¿sirven las PASO cuando no hay elecciones internas? Ahí creo que no. Ahora, las PASO agregan cosas interesantes. Por ejemplo, limitar las campañas, cuando empieza, cuando termina. El control de los fondos. Usted ha visto, yo lo pongo en sencillo, casi no hay carteles como antes. No. Porque ahora vos tenés que rendir cuenta de dónde sacaste la plata para hacer un cartel. Y eso está bien. Que las campañas se vayan limitando, que sean cada vez más cortas, más transparentes y más austeras, está bien. Por eso, no hay leyes ni buenas ni malas, sino hay momentos de la vida y de la política y hay leyes que son perfectibles. Y esta ley de las PASO es una ley que puede ser mejorada. Doctor Maurice Clos, queremos aprovechar y saludar a su padre también en este día tan especial. Sabemos que de aquí va a celebrar el cumpleaños de él, ¿no es cierto? Una figura política, una figura empresarial, con una trayectoria más que interesante el de su padre, Moncho. Así que todos mandémosle un saludo. Es un hombre que ha peleado toda su vida y que hoy la sigue peleando, un ejemplo de trabajo, de optimismo, de perseverancia y por sobre todas las cosas de compromiso con esta provincia. Se creen en Misiones, ¿no? Sí, sin duda alguna. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y nuestro compromiso de cuidar a los misioneros del Congreso de la Nación, de estar con el oído puesto en el pueblo de la provincia, de ayudar a nuestro gobernador, de ayudar a nuestros intendentes y de siempre defender la idea del misionero. Muchas gracias nuevamente, muy buenas noches. Nosotros nos estamos despidiendo de Legislativa, pero el domingo estaremos acompañándolos aquí a través de las pantallas de Canal 12, cubriendo todo lo que ocurre en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Misiones. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el domingo.